Buenas noches, amigos oyentes y televidentes. Bienvenidos a Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Planeta Conciencia es un programa dirigido a todas aquellas personas que cuestionan y que analizan, con temas de actualidad, invitados muy especiales y con la participación activa de ustedes, nuestros oyentes. Planeta Conciencia transmitiendo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia, su página web www.rcpc.co y la aplicación para móviles Android RCPC Live. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en vivo y en directo a través del Facebook de Radio Cultural Planeta Conciencia. Saben que pueden participar en el chat a través de rcpc.co, el WhatsApp 304-361-5881 y el chat del Facebook Live. Planeta Conciencia les comparte el tema de hoy, el entretenimiento, adormecedor de la conciencia del ser humano. Y para desarrollar este tema, estamos acompañados en la mesa de trabajo de Planeta Conciencia, esta revista radial, de Trinidad Ortiz y Carlos Pino. Con ellos y ustedes estaremos desarrollando este tema durante 1 hora, 90 minutos, aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia. Hola Trinidad, bienvenida a Planeta Conciencia. Hola Neil, muy buenas noches para todos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Trinidad, saludo a Neil, también a todos los oyentes que en este momento están conectados a rcpc.co. Siempre una alegría compartir con todos ustedes y el tema que le traemos hoy es muy interesante. Así es, nuestro tema de hoy es el entretenimiento. Este tema es muy importante para todos, ya que nos va a aclarar mucho el concepto como tal y el cómo nos adormece el entretenimiento dentro de este sistema que nos tiene bastante adormecidos, por decirlo así. Claro, este es el tema. Bueno, ya está todo dispuesto. Recuerden que saludamos a todos ustedes en el chat, a todos los que se han venido uniendo. Glorita Mejía, hola, buenas noches. Por acá tengo una pregunta. ¿Cómo podemos tener seguridad en creer en los mensajes pleyadinos? Una pregunta muy interesante. Bueno, yo diría para contestar la pregunta de Glorita, y es el fin, ¿no? El fin que tiene cada mensaje. Se puede sentir a través de la intuición verbo que tenemos todos los seres humanos, el objetivo final del mensaje, venga donde venga. Y sobre todo esto se logra a través de una herramienta que nos trajeron hace ya un tiempo que se llama la lógica de la lógica. Si tenemos esta herramienta, si la estudiamos, si somos juiciosos en comprenderla, seguramente, Glorita, podemos identificar cuál es el mensaje luz y cuál no es el mensaje. Recuerda que por allí hay unos que se llaman pleiadianos, que es una copia del mensaje original pleiadino. Los diferentes programas hemos intentado aquí contribuir para esclarecer un lado y el otro. Así que te recomiendo, te aconsejo que utilices esa herramienta de la lógica y además acompañes tu búsqueda con los diferentes programas que hemos realizado aquí. Beatriz Rodríguez, hola, buenas noches, buenas tardes, Neil, mesa de trabajo y grupo. Bueno, este no es Descubriendo, este es Planeta Conciencia. Como estoy yo aquí, la gente cree que es Descubriendo. Total. Este es un programa radial, voy a nuevamente presentar el programa. Este es un programa radial, una revista radial, no es Descubriendo. Aunque yo esté aquí, estoy acompañado de Carlos Pino y de Trinidad Ortiz, una revista radial que transmitimos en vivo los lunes, hora de Colombia, 7:30. El tema de hoy es el entretenimiento. Este es un programa radial que lo transmitimos también por Facebook Live. Descubriendo son los viernes en vivo a las 7:30 de la noche también por el canal en YouTube. Bueno, ya he explicado entonces el contexto del programa. Demos inicio a la investigación que cada uno de nosotros ha realizado con base al entretenimiento como una herramienta para el adormecimiento de la conciencia del ser humano. Bueno, muy bien. Como primera medida vamos a definir lo que es la palabra entretener.
Yo encontré en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que entretener es distraer a alguien impidiéndole hacer algo. Otro significado de entretener en el diccionario es hacer menos molestos y más llevadero algo. Entretener es también divertir, recrear el ánimo de alguien. Entretener es Divertirse o recrear el ánimo de alguien. correcto. ¿Qué más podemos aportar, Pino, de esta definición? Bueno, yo pienso que el entretenimiento se ha convertido en una mercancía de consumo tremendamente importante en la sociedad posmoderna en la que estamos viviendo. Es un producto que vende actualmente más que cualquier otra cosa y se está representado en los diferentes niveles de la sociedad, ¿no? No solamente en el aspecto cultural de, por ejemplo, un entretenimiento de un partido de fútbol, sino que también en la política tiene que ser entretenida y tiene que ser de alguna manera u otra espectacular para que llame la atención. Pero también hasta en la religión vemos los predicadores, por ejemplo, los conciertos, en general, bueno, ahora en plena era de la revolución tecnológica, la era de la información, el entretenimiento se ha convertido en algo básico, algo esencial y que está muy ligado también a las redes sociales. Entonces, hay muchas plataformas, muchas perspectivas de la cual podemos abordar el entretenimiento. Yo pongo una pregunta en la mesa de trabajo y para el criterio de nuestros oyentes, ¿puede ser el entretenimiento un arma de distracción? Ese es el objetivo, analizar durante todo este programa, la hora de programa, para qué realmente de fondo es el entretenimiento y hacerlo o intentar hacerlo acá alejado de cualquier tópico fanático, ¿verdad? Y ver las cosas como deben verse, pragmáticas, pero sin olvidar que vivimos en un mundo en que hay estrategias, que se han diseñado estrategias para lograr objetivos puntuales, ¿verdad? Entonces, en la definición que tú das, Trinidad, el entretenimiento es cualquier actividad que permite a los seres humanos emplear su tiempo libre para divertirse o recrear su ánimo con una distracción, evitando el aburrimiento y enviándose temporalmente o evadiéndose temporalmente de sus preocupaciones, alegrándose o deleitándose, por ejemplo, jugando, leyendo. Entonces, en esta definición ya uno, bueno, tiene un pie para comenzar a desarrollar este programa, ¿no? Para emplear el tiempo libre. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo libre que tiene un ser humano en este momento? Seguramente eso depende de la edad. Así es. Sin duda alguna, porque el tiempo libre que tiene un adulto, que tiene una familia, que tiene una responsabilidad, fuera del que dedica en su trabajo, tiene unas horas, mientras que, por ejemplo, un joven, un adolescente o un niño varía el tiempo libre. De hecho, el libreto que nos impone la sociedad, que es que uno nace, pues ya de niño va al colegio, cuando ya pues pasa a adolescente, ya llega a la universidad, entonces ocupa el tiempo en la universidad, lo que es, digamos, tiempo de ocupación tipo trabajo, estudio. Ya sale de la universidad, luego entonces entra a un trabajo y pasa entonces el tiempo, ese tiempo productivo, que le podemos llamar así, en el trabajo. Entonces, y así, de luego sale pensionado, pasan media vida trabajando y luego sale pensionado y ahí es donde nos queda más tiempo libre. Entonces, digamos que ese tiempo libre es el que queda, es el tiempo restante entre el trabajo del estudio menos el tiempo en que dormimos. Ese espacio ahí es el que ocupamos entonces para lo que llamamos hoy el entretenimiento. Entonces, el entretenimiento es para emplear el tiempo libre, para emplearse en el tiempo libre con el objetivo de evitar el aburrimiento. Se supone en esta definición que los seres humanos, mientras no estemos haciendo algo, ya sea trabajo o estudio, inmediatamente, según esto, caemos en un estado de aburrimiento. Y para evitarlo, entonces aparece el entretenimiento, que es recrear el ánimo o distraer, ¿no? Fíjate que aquí esta definición también es muy interesante. Distraer. Sí.
distraer la atención, distraer el pensamiento, distraernos de la preocupación permanente. Ahora bien, en un mundo tan estresante, donde la competitividad es evidente, donde la exigencia de resultados en empresas, en escuelas y hasta en colegios, ¿no? Los colegios ahora exigen a los muchachos mucho más de lo que nos podían exigir a nosotros cuando niños. Entonces, en una exigencia, en una competitividad, en un mundo tan agresivo, sin duda alguna, las preocupaciones han venido en aumento. Y la necesidad de evitar preocuparse o mantenerse así, entonces está invitando cada vez más a los seres humanos a buscar el entretenimiento. Me hiciste recordar entonces que el entretenimiento es una especie de droga, ¿cierto? Y como toda droga es un adictivo, que va dirigido simplemente a adormecer el pensamiento activo, despierto, crítico, es decir, una conciencia crítica y despierta. Bueno, esta droga, este adictivo que ha sido inoculado en la sangre de la sociedad de una manera, digamos, muy sutil, porque si nos ponemos a pensar, todo es entretenimiento, desde el trabajo, por ejemplo, hasta el partido de fútbol, hasta la prédica los domingos del cura, o hasta el discurso político para ganar votos, orientado a una demagogia y a una forma de venderse como el mejor candidato, como el más honrado, como la mejor opción. Entonces, todo está orientado a entretener, y ese entretener va orientado a una persuasión, es decir, el arte de persuadir, de convencer, de simular, de hacernos creer que algo es real, pero no siéndolo. Entonces, vemos que el entretenimiento está mirando por la ventana, está, por ejemplo, conectado en el celular, en las redes sociales. O sea, se convierte en una especie de pantalla espectacular, en un espectáculo permanente que está muy ligado a la vida moderna, o a la vida posmoderna, mejor dicho. En esta definición que hemos compartido y la estructura sobre la cual se monta el entretenimiento, se replica exactamente, por ejemplo, en un noticiero. Un noticiero empieza sus secciones mostrando toda una realidad, una cruda realidad que en diferentes regiones del planeta Tierra siempre se replica de alguna u otra manera, y luego, para despreocuparnos de la realidad que nos mostraron en las primeras secciones, se remata el noticiero o los noticieros con una zona de entretenimiento. ¿Y han notado que siempre es al final? Quiere decir que todo el paquete de información que recibiste, que por supuesto corresponde a una cruda realidad, se distrae, se olvida la preocupación, se recrea el ánimo, se genera una distracción para que eso cierre el noticiero. Ahora, ¿de qué manera la persona, después de que cambia el canal o apaga el televisor, terminó? ¿Cuál fue la recordación? Anestesiada. Lo último. Queda lo último. Sí. ¿Sí? Entonces, E incluso sucede algo aún peor, y lo he notado, lo he visto, y creo que los televidentes también y oyentes, en el que hay personas que esperan la zona de entretenimiento del noticiero para sentarse a observarla, mientras que la primera zona la evitan. Es decir, tú dijiste un término y me gustaría que nos atreviéramos a decir por qué se ha convertido el entretenimiento en una adicción. ¿Qué es lo que produce mentalmente y emocionalmente en nosotros los seres humanos que buscamos estar entretenidos para evitar una realidad, o para evitar el aburrimiento, o para evitar, como lo dicen los jóvenes de hoy día, para evitar la pava, para dejar de estar empavados, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos arriesgáramos, porque pues no tenemos ningún título de psicología y todo esto, pero sí somos seres pensantes y propositivos. Bueno, yo pienso que en lo personal puede ser una válvula de escape a la angustia existencial, ¿verdad? A las situaciones cada vez más asfixiantes en lo que respecta a la economía, por ejemplo, a la parte laboral. Entonces las personas buscan como una forma de liberarse del estrés aparente, de los compromisos, de la tensión, de una realidad desbordante, de situaciones que desbordan, y ven el entretenimiento como una manera, entre comillas, saludable
para poder distraerse. Por ejemplo, comentabas con el hecho de los noticieros. Al final muestran la zona de farándula, que es la zona light, de las noticias entretenidas, jocosas, amables. Pero al mismo tiempo esas noticias del entretenimiento se convierten en grandes noticias del espectáculo, que incluso pueden acaparar pues muchas veces la primera plana de un periódico. Claro. O incluso pueden comenzar, porque se ha visto noticieros que comienzan con una noticia orientada al espectáculo como Ahora, la gran noticia. Incluso ya se han hecho programas dedicados 100% al entretenimiento, por ejemplo, como esos programas en los que repasan la vida de todo el mundo, de la farándula, no recuerdo los chismes, ¿no? Entonces, eso entretiene mucho, porque es otro de los elementos que nos ataca fuertemente y es el chisme. Correcto, entonces las estrellas, ¿no? La vida de las estrellas de farándula, que hoy en día parece que es de interés general, la vida de las estrellas del cine o de la música, o incluso las nuevas estrellas que están arrojando las redes sociales, porque ahora, sí, o los youtubers o cualquier persona simplemente que, digamos, que tenga una cantidad considerable de miles de seguidores en redes sociales, se convierte automáticamente en una estrella, una nueva estrella de las tecnologías, de las redes sociales. Entonces las personas están muy interesadas en la vida del otro, pero como dices tú, a partir del chisme, a partir del entretenimiento, a partir de una información vacía, light, intrascendente, la mayoría de las veces sin ninguna gran aportación. La pregunta es, estas noticias de entretenimiento, ¿qué aportaciones significativas realmente pueden producir al pensamiento consciente, a una mirada crítica, a una perspectiva más profunda? Yo antes de contestar tu pregunta, Carlos, yo quisiera responder la primera pregunta que hizo Neil sobre por qué el entretenimiento se nos ha convertido en un vicio, o por qué genera un vicio en el ser humano. Yo pienso que como todo vicio, lo que busca es llenar un vacío. O sea, los seres humanos, cuando desconocemos las 3 preguntas esenciales: ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Lo que hace es que trata de llenar ese vacío de su esencia, de lo esencial que tiene que ser lo básico, que es esa esencialidad o esas preguntas esenciales. Entonces, cuando desconoce eso, trata de llenar esos vacíos con lo que encuentra, con lo que hay. Y lo que hay es lo que nos enmarca dentro de nuestro contexto, donde nos encontramos pues en el sistema en el que estamos. Y es eso, o sea, ¿qué encuentra uno? Entretenimiento. Después de trabajar, después de una larga jornada, lo que encuentras es entretenimiento, es lo fácil, es lo que está ahí y es lo que nos atiborrea pues por todos los sentidos, ¿no? O sea, si vamos, nos sentamos, llegamos a la casa, prendemos el televisor, nos entretiene. Prendemos el radio, nos entretiene. El celular nos entretiene. O sea, absolutamente todo para donde tú veas es entretenimiento. Mira, y hablando del modernismo, sin duda alguna, en la época que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, ofrece mayores elementos distractores, sobre todo el tema de la tecnología. Ahora, el tema de la red, de la web, la facilidad con la que nosotros tenemos a disposición canales, videos, de cuánta cosa en este momento, mientras que en la época, hace unos 30, 40, 50 años atrás, la gente pues, buscaba también un tiempo de esparcimiento, pero no había lo que en este momento había, ¿no? Lo que en este momento hay. Entonces, llegó a una primera conclusión. Si lo definimos como un vicio, el vicio se define como aquella actividad que se desborda del equilibrio, ¿no? Queriendo decir con esto que tenemos derecho a estar en un momento dispersos, en un momento relajados, en un momento con un ánimo distinto, alejándonos de cualquier situación. Sin embargo, cuando eso pierde un equilibrio, el entretenimiento se convierte en un arma muy poderosa que están utilizando los poderes de control. Porque haciendo un video que hice hace unos meses, donde le llamé Pan y Circo, hace 2000 años un poeta romano llamado Juvenal entendió, haciendo un análisis como el que estamos haciendo nosotros, de que el pan y circo fue la estrategia número 1 que se utilizó en la antigua Roma, incluso en sociedades más antiguas, para mantener a una población calmada, distraída y atendida en otras situaciones para poder esos entes de control, esos agentes de control,
sacar provecho de esa distracción. Y ese sería el caso más preocupante del entretenimiento, porque no hay entretenido sin la intención de alguien que quiera entretener. ¿De acuerdo? Entonces, el entretenimiento también evita que nosotros nos dediquemos o que aportemos más tiempo o algún tiempo a actividades productivas, no solamente para nosotros individualmente, sino también para nuestras sociedades. Sin duda, lo que estamos viendo cuando tú hablabas de partidos de fútbol, de novelas, de realities, de canales en YouTube, de estos influencers que tienen unos contenidos para simplemente distraer, es una situación de adormecimiento total de la conciencia. Lastimosamente, tenemos que decirlo así, estamos entretenidos y de esto no nos escapamos ninguno. Quiero decir que el hecho de que estemos aquí conversando sobre este entretenimiento no quiere decir que nosotros no hayamos caído en algún momento en esa situación por lo estresante, lo cansón que es este sistema y buscamos, bueno, liberarnos por algún momento. Ok, necesito recordar cuando hablamos del anestésico, por ejemplo, un libro de Aldous Huxley donde habla del mundo feliz, donde manifiesta que las personas para ser felices tienen que recurrir a una especie de droga, de anestésico, para mantenerlos precisamente en ese estado de satisfacción o felicidad. En este caso, el entretenimiento vendría siendo una especie de droga o de anestésico. También, pues, así como vinculándolo en cuanto a las referencias literarias e investigativas, también a mediados del siglo pasado, un investigador llamado Guy Debord publicó, pues, un libro que fue muy provocador porque fue demasiado revelador sobre la sociedad del espectáculo, donde hablaba cómo la sociedad a sí mismo se mira a través de imágenes espectaculares. Y pues con todo esto del cine, de la televisión, la pantalla chica, la pantalla grande, luego, desde los escenarios artísticos que luego se han mercantilizado y se han convertido en eso, en un imperio de la mercadotecnia, orientado únicamente al arte del entretenimiento. Entonces, las personas, la sociedad, a manera de un espejo, a sí mismo se ve reflejado en esas imágenes espectaculares que luego del arte, del escenario artístico, de la televisión y de la cinematografía, se proyectaron también al escenario político, al escenario económico y hasta religioso. ¿Ya? Y hoy, por hoy, en nuestra era de la posmodernidad, Sí. Se ha llevado a las plataformas digitales, a las redes sociales, donde prima, bueno, efectivamente la imagen o la supremacía de la imagen, donde simplemente las personas, por ejemplo, siguen imágenes, la imagen que tú vendes, aunque esta imagen no sea necesariamente real, ¿cierto? Pero tú vendes una vida, un estilo de vida que la mayoría de los seguidores, incluso el término seguir a otro, viene o está muy relacionado, o lo encuentro muy relacionado incluso con la religión. En la religión nos enseñan a seguir, ¿verdad? Siempre seguimos a un líder religioso, a un predicador, a un pastor, a un iluminado, a alguien que tiene la potestad, digamos, del Espíritu Santo para tener la palabra y la última palabra siempre en su interpretación. Entonces, te condicionan para seguir. Las redes sociales están condicionadas para que tú sigas. Es decir, eres un seguidor. En este caso, no de una figura religiosa, pero sí de una figura mediática. Y no solamente eso, sino que lo admiras y de alguna manera si lo sigues es porque te identificas, estás afinado con ese contenido, aunque sea superficial, intrascendente, sin mucha profundidad intelectual la mayoría de las veces, pero te sientes identificado y lo sigues. Claro. ¿Ya? Como un seguidor, como una especie de adorador, ¿verdad? A esa figura. Entonces vemos que digamos, ese mecanismo de adoración de la creencia ha sido transportado también a las redes sociales. Es muy importante eso porque estamos en la plena era de que quién sigue a quién. Ahora, en los políticos también se ve, ¿no? El político también necesita llamarla de seguir. Ahora, en aras de entender esto, lo que es realmente el entretenimiento y lo que busca, en este preciso momento hay gente que nos está viendo, nos está escuchando. Y seguramente lo está haciendo porque en este momento ya no está en horas laborales.
está en un momento de Tiempo libre. un tiempo libre, Ujú. pero está conectado ya sea a la página de la emisora o está conectado a una red social. Está siguiendo nuestra señal. Ahí está, conectado. Entonces, en este momento podríamos decir que nuestros oyentes y televidentes están distraídos, están practicando un ejercicio de entretenimiento o no. Ya Bueno, dimos definiciones. Vale, Claro. yo, Aquí es donde está el quiz de esta situación. yo pienso que lo que realmente define o delimita el concepto del entretenimiento es cuando te entretiene, pero para no hacerte pensar. Eso es importante. O sea, cuando la acción que estoy realizando no está produciendo en mí un crecimiento, un aprovechamiento. una Exacto, reflexión así coherente, es. un pensamiento orientado a cuestionarte, a pensar, a trascender. Eso me parece que es... Porque de hecho también hay actividades dentro del entretenimiento que no son malas. Por ejemplo, leer, tú puedes leer y te puedes entretener en algo que sea una lectura basura, que no te sirve para nada, o en una lectura que te instruye y que te haga crecer. O sea, realmente hay actividades que hacen parte, que han sido tomadas para entretener, pero que si son utilizadas de manera productivas para tu crecimiento, entonces ya ahí ya no es entretenimiento. Miren, el entretenimiento colectivo tiene como requisito obtener y mantener la atención de una audiencia más o menos amplia. Las tres funciones clásicas de los medios de comunicación de masas eran formar, informar y entretener. Ujú. Repito, formar, informar y entretener. Sí. En la radio nos preocupamos por informar, por educar y entretener. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿cuándo ese entretenimiento se convierte en veneno y destrucción o en vicio? Cuando en medio de la actividad no representa ningún tipo de valor o crecimiento. Es decir, nosotros podemos enseñarle a los hijos nuestros, de hecho, hay mecanismos, estrategias, técnicas, procedimientos para hacer aprender a los niños mientras se distraen. ¿Sí? Mientras hay un proceso educativo en el que el niño, de una manera lúdica, se está desarrollando, está aprendiendo. Es decir, que no es un tiempo perdido. Así que tenemos que buscar actividades que en nuestros tiempos libres, y cuando nos referimos a tiempos libres, al tiempo que ya le tenemos dedicado al sistema para sostenernos. Cuando acaba ese momento, tenemos que buscar momentos de crecimiento. Puede ser estudiar, informarnos, pero que el entretenimiento sea también acompañado de algo que me haga crecer. Si no, se convierte en veneno y destrucción. Así es. Fíjate, ahora que tú dices así de los niños, ahora me estoy acordando yo de los juegos que uno jugaba cuando era niño, bueno, por lo menos los de mi época. En mi época uno jugaba de niño a correr, a la lleva, a ese tipo de juegos que te permitían desarrollar una actividad física, compartir con otros niños, comunicarte, incluso aprendías valores como tolerancia, el turno es mío, el turno es tuyo, y eso te permitía crecer. Hoy en día los niños no salen de la casa, no salen del computador, no salen de esos videojuegos donde están solos, aislados, metidos en una realidad virtual que no les permite ni siquiera desarrollarse físicamente. O sea, son niños que son sedentarios, algunos obesos, y hoy en día es una problemática. Miren, y bueno, tú acabas de decir que evidentemente pues los niños están así, los jóvenes, los adolescentes, pero los adultos también. Los adultos, impresionantemente, también. Una cuestión impresionante. Vamos a leer a nuestros oyentes que también tienen mucho que aportar al tema, ¿no? César Rodríguez Charri dice, otra de las funciones de los medios es vigilar el entorno, según Laswell. Es una opinión de él. Ángel Bosel nos saluda. Einer García Vizcarra, cada quien escucha y lee tal como está su ser. Eso también es importante. Porque hay personas, por ejemplo, que por mucho que se le quiera ofrecer algo para que mientras se entretiene aprenda, pues prefiere las cosas no tan
tan pesadas, ¿no? Y evita ese tipo de situaciones. Armando Alfaro dice, hay muchas películas que tienen un doble fin, entretener y mandar un mensaje profundo. También, importante. César Rodríguez Charri dice, por otra parte, no todo tiene que ser intelectual, también necesitamos el simple Jose o goce, ¿no? Sí, es cierto, nosotros necesitamos, yo lo decía en ese video, miren que voy a definir otra cosa, la etimología de la palabra. El término entretenimiento es de origen latino. Comenzó a utilizarse en Europa a finales del siglo XV. Imagínense el término, siglo XV apenas, en relación con la acción financiera de desviar bienes ajenos en beneficio del propio. Escuchen bien, se comenzó a utilizar en el siglo XV en Europa en relación con la acción financiera de desviar bienes ajenos en beneficio propio. Con posterioridad, tal acepción dio paso al de desviar la atención en general, asociándose luego a la idea de placer y de ocio. Así que en sí el término tiene como base, cuando se expresa y cuando se ejecuta esto, es desviar la atención. Desviar la atención. Por eso, cuando nosotros, como hace el ejemplo nuestro oyente, mientras estamos viendo una película que tiene un mensaje, estamos entreteniéndonos. Yo diría que no, eso no es entretenimiento. Eso es un esparcimiento. Incluso una película en ese momento se está convirtiendo en un elemento de educación, de información, porque el término como tal es desviar la atención. Y en ese momento estamos aprendiendo, y si estamos aprendiendo estamos conscientes de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué sí es un entretenimiento? Tú hacías los ejemplos, ¿no? Cuando uno se mete en una red social, a chatear con todos los amigos, a postear fotos, a hacer todo esto, ahí realmente sí estás en la completa desviación de tu atención. Es decir, en vez de estar utilizando un tiempo para cosas productivas, estás completamente, pues, ido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tan malo es estar ido en algún momento? Bueno, yo pienso que si te has ido, no estás pensando. Si no estás pensando, estás en un estado como, yo diría que de automático, de piloto automático, en lo que simplemente eres una especie de ente, ¿cierto? Sin conciencia. Me parece que, bueno, el entretenimiento está íntimamente relacionado con el espectáculo, ¿cierto? El entretenimiento y el espectáculo se ha vuelto algo inherente a nuestra realidad, ¿cierto? Y a la economía del consumo, porque se vende como un producto. Es un producto cada vez más rentable. Bueno, este producto, bueno, actualmente a las personas es un producto que simplemente no te pertenece, ¿sabes? Tú solamente lo usas para entretenerte, para dejar de pensar, para anestesiarte, pero no te pertenece, ¿vale? Y tú permites hasta qué punto puedes perder el tiempo, porque ese es otro aspecto, que es lo que se pierde cuando realmente estás entretenido, además de no pensar, de simplemente castrar tu habilidad cognitiva, de castrar tu capacidad intelectual. En ese tiempo estás perdiendo algo que no vas a recuperar, y es el tiempo. Es el tiempo un recurso tan valioso que fácilmente lo pudiste haber invertido en algo más productivo. Entonces, ¿cuál es el propósito realmente del entretenimiento? Además de no hacerte pensar, es hacerte perder el tiempo. Claro, miren lo que dice Armando Alfaro. Defino, hay entretenimiento que nos lleva a hacer conciencia. Ustedes me entretienen, pero me llevan a pensar con cosas más profundas. Y yo mientras leía este mensaje, se me ocurrió definir o hacer un parangón entre el entretenimiento y el colesterol. Hay un colesterol bueno y hay un colesterol malo. Okay. ¿Sí o no? Sí. He escuchado médicos que dicen que hay un colesterol bueno. Sí. Tengo colesterol, pero el colesterol del bueno y el colesterol del bueno. Entonces el entretenimiento es como el colesterol. Hay un entretenimiento positivo y un entretenimiento destructivo. Hay otro oyente que nos comparte lo siguiente. César Rodríguez dice, uso graficaciones y otras teorías de la comunicación que explican cuál es la función del entretenimiento, que suple varias necesidades básicas y genera diferentes gratificaciones.
desde las novelas, los comerciales, los noticieros, que entre otras cosas son más que todo entretenimiento. Noticieros, antes que noticias, solo en la presentación espectacular de las noticias. Posteriormente los medios se dieron cuenta de ese potencial y también se dice los estados para mantener entretenidos, léase distraídos a la audiencia o a las masas. Excelente ese aporte que hace César Rodríguez Charri en este momento del programa. Y es que con lo que tú decías al principio de que cuando se rompe el equilibrio, ahí ya empieza como a haber un daño dentro del proceso de entretenimiento. O sea, ahorita que decías que el entretenimiento, hay entretenimiento bueno y malo, sí es cierto, porque cuando el entretenimiento es bueno, debe haber un equilibrio, ¿no? Una armonía, que tú estás haciendo una actividad que de pronto es en tu tiempo libre, pero que te aporta para tu vida, para tu crecimiento, para tu formación. Pero está el otro tipo de entretenimiento que es el que nos distrae de ese crecimiento, porque nosotros estamos aquí para crecer, ¿no? Para desarrollarnos. Entonces, cuando hay algo que nos impide crecer y desarrollarnos, entonces lo que rompe el equilibrio. Bueno, pero entonces vamos a dar ejemplos de entretenimiento bueno y de entretenimiento malo. Bueno, listo. Hoy, escuchando Planeta Conciencia, es un momento de entretenimiento. Un ejemplo muy claro, por supuesto. Y nos lo acaba de poner Armando Alfaro. Pero un entretenimiento de esos, a ver, improductivos, ¿vale? Algo que Pino es un tipo que no le gusta gastar su tiempo en lo que no es. Bueno, él va a ser bastante estricto. Procuro. Bueno, por ejemplo, ¿cuándo perdemos el tiempo? Bueno, yo pienso que perdemos el tiempo cuando, por ejemplo, si vas a un partido de fútbol, y en el partido de fútbol, en lugar de disfrutarlo, como, ¿vale? Que el escenario deportivo, desde los valores deportivos, te confundes y lo distorsionas hacia la violencia, hacia el fanatismo, ¿verdad? O hacia el estrés que podría producir. O hacia el estrés, hacia la momento. Emoción completamente desbordada. Descontrolada, hacia ese descontrol anímico que produce en ti, que es de infarto, literalmente. La palabra, gente se ha muerto por un infarto fulminante, porque simplemente su equipo de los sueños, su equipo de la vida está perdiendo o ha perdido. Claro. Es una manera de simplemente ponerse la lápida en el pecho. Total. Entretenidamente, un veneno entretenido. Correcto. Yo, por ejemplo, puedo pensar en las actividades sociales, por ejemplo, las fiestas. Una fiesta puede ser un cumpleaños de un compañero, puede ser algo entretenido positivamente porque es un compartir y compartimos entre amigos. Pero ya cuando yo estoy de fiesta en fiesta, o sea, todos los fines de semana tengo una fiesta y de trago en trago y voy a cualquier cosa que se celebren, si llueve celebro y si cualquier cosa, ya ahí sí pasa algo negativo. Ya eso es un vicio, ya es el colesterol malo. También nos dice, aquí hay muchos opiniones muy interesantes. Saludos desde Guadalajara. Armando está en Guadalajara, México, tierra de los mariachis. Hombre, los encontré en iVoox y escucho sus programas, son muy buenos. Yo también me dedico a crear conciencia. Es muy importante difundir este tipo de programas. Los felicito. Gracias, Armando, y que tu forma también de crear conciencia siga difundiéndose, porque es una de las ocupaciones que varios de nosotros tenemos en este momento. Un mundo distraído. Y hablando de distraído, hay una canción de un personaje bastante admirado y querido por nosotros los latinoamericanos. Me refiero a Facundo Cabral. Facundo Cabral habló y nos explicó un día de que no estás deprimido, estás distraído. Vamos a escuchar un poquito aquí en Planeta Conciencia lo que nos enseña el maestro Facundo Cabral. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu, entonces ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones.
Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, por solo citar dos casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que llamas problemas son lecciones. Y la vida es dinámica. Por eso está en constante movimiento. Por eso solo debes estar atento al presente. Por eso mi madre decía: yo me encargo del presente. El futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía: el mañana no interesa. Él traerá nueva experiencia. A cada día le basta con su propio afán. Aquí Facundo ya nos puso un estándar, un nivel superior de reflexión y entendemos qué es el entretenimiento. Fíjate, esa definición que da él es la condición en la que no estamos conscientes de lo que somos y lo que nos rodea. Como alguna vez vimos en una película también muy interesante, que no estás en el aquí ni en el ahora porque estás distraído. Y esa distracción y ese tipo de distracción antes de ejercer sobre uno una felicidad, lo que está realizando es todo lo contrario, llenándonos más de vacíos. Y esos vacíos se suman hasta deprimirnos. Y la depresión nos lleva a consumir y a consumir eso mismo que nos está destruyendo. Distraerse en una puesta de sol sería completamente distinto, ¿no? Interesante lo que pone Facundo ahí. Nos dice Beatriz Rodríguez: en tiempos cuando no predominaba la tecnología, había más inocencia en los niños comparado hoy en día, ya que toda contaminación está en programas aparentemente para menores con mensajes ocultos y de doble sentido, y ya que hasta los bebés dependen de las tabletas o celulares porque los padres también están consumidos por la tecnología. Sin duda alguna, miren que los niños en Navidad ya piden tablets, niños muy pequeños, y los padres, bueno, con la intención de satisfacer a sus niños, le compran las tablets. ¿Y qué están haciendo con los niños? Pues sumergiéndolos en un estado de entretenimiento total y absoluto. Lástima, pero así está siendo, así está sucediendo. Sí. Otra cosa que está afectando bastante a los niños con este tema del entretenimiento es esas aplicaciones, por ejemplo, como Netflix. O sea, ya hoy día un niño no tiene una cuenta Netflix en la casa y el niño tiene posibilidad de ver cualquier tipo de película de cualquier género y no hay nada que se lo impida. O sea, anteriormente había hasta un horario donde hasta aquí llega el horario de los niños y aquí para adelante. No, incluso en el tiempo de nosotros, adulto, la televisión no cerraba. Así es. Yo recuerdo que la televisión abría como a las 10 de la mañana. Yo tenía como 12 años, 15 años, y a las 3, 4 de la tarde o 2 de la tarde, la señal se iba. Uno prendía el televisor, encendía el televisor a esa hora y salía cucuyitos. Cucuyitos, sí. Y a las 5 o 6 nuevamente iniciaba y a las 12 de la noche, chao. Entonces ya no. Ya hay un Cartoon Network, yo no sé si hay más, deben haber más, 24 horas al día, donde el niño incluso en la madrugada fácilmente puede estar entretenido. Sí, pero igual, o sea, todavía en el tema del TV cable es un poquito como más restringido. Yo lo digo porque estos días tuve una experiencia con mis hijas, ahora con ese Netflix. Para mí eso es nuevo, yo eso casi no veo televisión, entonces para mí es nuevo y me puse a ver una serie con ellas y al principio lo vi como inocente, bueno, sí, chévere la serie, pero luego cuando fue pasando vi, o sea, una cantidad de contenido de sexo entre parejas del mismo sexo, o sea, como algo totalmente natural que yo no lo soporté, o sea, no pude seguir viendo y me dio hasta pena con mis hijas y todo,
Y para ellas, no, mami, eso es normal. ¿Por qué? Porque lo ven todos los días, porque ya tienen el acceso y ya lo que para uno antes era algo Eso es preocupante. tachado, hoy en día es normal. Ya es normal. Ya muchas cosas son normales. Estamos aceptando todo por el entretenimiento. Lastimosamente, yo me pongo a echar para adelante el reloj. Facundo decía que no nos preocupemos por el futuro, porque de eso se encarga Dios. Nosotros preocupémonos por el presente, pero uno mira para el futuro y la ve oscura. Seguro que sí. Algo tiene que suceder y algo tenemos que hacer porque así no están bien las cosas. Miren que, bueno, en el caso personal, yo para sentarme frente a un televisor a ver televisión, me tienen que amarrar. Me tienen que amarrar. Y si me voy a ver una película, me la han tenido que recomendar varios. Cuando ya yo veo que varios están diciendo que la película tiene muy buenos mensajes, ahí sí saco el tiempo y me siento. Pero tardo para sentarme. Porque siento que sentarme a ver televisión, a mí personalmente me quita tiempo para hacer algo. Tiene que ser que estoy cansado, alguna cosa, que ya bueno, voy a descansar aquí y veo un ratico allí, pero no, generalmente no, o habitualmente no me gusta. Correcto. Por ejemplo, yo pienso que una forma recomendable, además de sabia para entretenerse, es el cine. Hay películas que verdaderamente son formativas. Y bueno, y partiendo del hecho de lo poderoso que es la imagen, ¿sí? Además de que el cine tiene pues todos los géneros del arte. O sea, en el cine encontramos, por ejemplo, encontramos el teatro, encontramos la música, encontramos la poesía, la literatura. El buen cine. El buen cine. O sea, bueno, todos los cines contienen esos elementos, solamente que hay cine que su contenido es intrascendente, claro, y solamente está orientado a entretener o a distraer únicamente. Pero hay un cine que es un cine, yo diría, para personas un poco más inteligentes, un poco más curiosas intelectualmente, donde el mensaje, además de resultar gratificante, es un mensaje que está orientado a despertarte la conciencia y a cuestionarte determinadas realidades. Entonces, ese cine es muy recomendable. Yo en lo personal hago lo mismo. O sea, en realidad no veo televisión, en realidad. Más que nada me gusta ver documentales y claro, buen cine. Y más que nada me gusta, y cuando leo noticias, prensa, me gusta contrastarla. O sea, contrastar las fuentes, y lo mismo pasa con los noticieros. O sea, hay personas que se casan con un solo noticiero y no salen de ahí. Eso es fatal. Claro, es fatal porque estás viviendo una sola fuente, sí, y realmente te están uniformando el pensamiento, te están condicionando, te están diciendo lo que tú quieres creer. No te dicen la verdad, sino únicamente la versión de lo que ellos quieren que tú creas como verdad. Entonces es importante contrastar la fuente, investigar, comprobar. Si vas a ver el noticiero, perfecto, pero date la oportunidad de observar varios noticieros y de contrastar eso con otras fuentes periodísticas. Y seguramente encontrarás versiones distintas de una misma realidad o hecho noticioso. Ya en ese aspecto, por ejemplo, estás permitiéndote pensar por ti mismo, lo cual es muy importante. Claro, nos dice César Rodríguez, aparte de los entretenimientos improductivos, hay los nocivos, como ver, por ejemplo, la película El Joker, a menos que la veas para comprender las estrategias de distracción que puede tener. Opinión personal. No me he visto El Joker. Yo sí me lo vi. Claro. ¿Qué tal es la película? Bueno, desde el punto de vista cinematográfico, tiene elementos, esa sería la palabra, espectaculares y sorprendentes, ¿no? O sea, está bien diseñada desde el punto de vista cinematográfico. Digamos que es de contraste. Si únicamente la ves para entretenerte, su contenido en varios momentos resulta fuerte, algo grotesco, es extremadamente violento. Pero si la ves con ojos más interpretativos y reflexivos y analizas el mensaje que está dentro, o sea, de trasfondo en la película, pues realmente sí, puedes alimentarte de alguna manera y puede servirte como un medio formativo. Ahora, ¿qué mensaje encontré en lo personal que me pareció interesante en la película? Bueno, el Joker es el Guasón, el enemigo de Batman, y era una persona, un trastornado mental, un hombre con problemas mentales, que sufrió muchos abusos, ¿sí? Carente de afecto, carente de amor, nunca supo quién era su padre en realidad. Venía de una familia disfuncional, y ese desarraigo emocional, pues a la final terminó explotando
en conductas violentas. Esto aunado a enfermedades mentales, ¿cierto? Y bueno, y terminó descargando toda su furia con la sociedad. El problema es cuando ven a estas personas, por ejemplo, como una especie de héroes modernos que quieren hacer justicia por mano propia, se convierten en una especie de justicieros en las que solamente van a hacer daño a los malos, pero en realidad están incrementando más la maquinaria de la violencia, de la cual se alimenta hoy casi todo en el mundo. Casi todo en el mundo. El Joker, hay que vérsela, a ver qué tiene. Desde que la estamos viendo, ¿no? Sí. No hemos podido sacar un tiempo para sentarnos y hacer. Bueno, entonces el entretenimiento, hemos visto varios tópicos, ¿no? Sí, yo aquí ¿no? tengo, Paseado por varios otro tópicos. también que Acércate un poquito más. Tengo otro tópico acerca del entretenimiento que me parece interesante y es esta frase. El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Esa está buena. Sí. Y fíjense que el tema de la medicina es algo también que, como lo dice la frase, consiste en entretener al paciente. O sea, cogen al paciente, le dan un montón de pastillas que al final termina entreteniéndolo mientras realmente el cuerpo hace su proceso natural de sanación, porque estamos diseñados para autolimpiarnos y autosanarnos. Entonces, esta frase me parece súper interesante con respecto a lo que es la medicina. Claro, hay medicinas que son necesarias, ¿no? Por supuesto, para tratar algunas enfermedades. Pero también tenemos que ver el negocio farmacéutico multimillonario que se esconde detrás del consumo económico de los medicamentos. Entonces, por supuesto, hay algunas enfermedades que simplemente te conviene, ¿vale? O por no decir casi todas, te conviene que el paciente esté enfermo para que tú sigas comprando y comprando el medicamento, porque obviamente estas empresas farmacéuticas se alimentan, se benefician del consumo. Entonces, hay que ser en ese aspecto también, tener criterios, ser selectivos y o sea, seguir una medicación únicamente cuando sea verdaderamente necesario, ¿cierto? Porque hay personas que toman medicamentos como comer dulces. Eso iba a decir, la famosa pastilla placebo, o sea, es una pastilla de azúcar que no te sirve para nada. Sí, no, y hay personas que cualquier dolor enseguida es una pastilla. Tienen entretenido el sistema inmunológico. Y debilitado, por supuesto, porque a la más mínima dolencia, hay que ver si son hipocondriacos o no sé, pero a la más mínima dolencia enseguida es una pastilla. Sí. Y eso al final, además de que terminas debilitando el sistema inmune, te terminas convirtiendo adicto, por supuesto, y estás, en este caso, entretenido, ¿verdad? En una tendencia del consumo en el que sin saberlo estás siendo simplemente un títere, ¿verdad? Del monopolio farmacéutico. Entonces, claro, hay que saber cuándo realmente y cuándo no. Vivimos en un mundo de poderes económico, político, militar, religioso. Mientras estás en la religión, estás distraído, estás prestando atención a donde no es para encontrar el verdadero Dios y la verdadera espiritualidad. Cool. Mientras estás buscando plata, estás bastante distraído en lo material. Cuando estás en el poder militar, estás bastante distraído en la muerte, en la destrucción, y en la política, distraído con toda la corrupción. Por ejemplo, Neil, ahora que mencionas como el último poder religioso, ¿no? En el orden como lo dijiste, ¿cuándo se está entretenido en la religión? Por ejemplo, tú te pones a pensar, o sea, si sabemos que cada ser humano es el templo vivo del Dios vivo, ¿correcto? Y yo pienso que no existe otro Dios aparte del otro contigo, porque Dios, todos somos Dios. ¿Verdad? Está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Correcto, lo dijo Jesús incluso. Entonces, ¿por qué perpetuar el hábito entretenido de asistir religiosamente al culto y para entretenerte con la palabra del predicador, del líder religioso? O sea, si te das cuenta, de alguna manera u otra, a ellos les conviene que tú estés entretenido en esa silla, claro, observándolos, recibiendo su mensaje según su parecer. Ahora, y con todos los shows musicales que hay ahora en las iglesias, como que no. Se convierte entonces por supuesto, el espectáculo religioso. Entonces ya estamos hablando del entretenimiento aunado al espectáculo y de que entonces el pastor, el showman, tiene que entretener, ¿verdad? Además de moverte,
tiene que ser un individuo muy entretenido. Es decir, si es demasiado tedioso, parco, aburrido al hablar, quizás como los curas católicos, de una vertiente, ¿no? Porque hay una vertiente católica que son los carismáticos, ¿verdad? Pero generalmente la tendencia religiosa del protestantismo actualmente, que tiene mayor fuerza en América Latina, está orientado a que el hombre tiene que ser un showman, un hombre espectacular, un hombre de espectáculo, y de hecho son conciertos, prácticamente es un concierto cuando asistes. Una función. Por favor, tiene que ser un elemento puntual, si no, no cumple una buena prédica. Si no, la prédica está aburrida, ¿verdad? Sí. Y por supuesto también tienes que mencionar el acto del diezmo, ¿no? El diezmo también tiene que ser algo entretenido. Como todo show tiene que ser pagado. Tiene que ser entretenido. Sí, tiene que ser entretenido. Entonces, vemos que el entretenimiento religioso se convierte en un producto de consumo, como comerte una pastilla, como estamos hablando ahorita de las personas que son de alguna manera u otra dependientes de automedicarse, ¿verdad? O comprarte un celular, o comprarte cualquier cosa, un carro, o lo que sea, un vehículo. Entonces, ¿hasta qué punto un predicador protestante tiene que ser muy entretenido y muy espectacular para poder no aburrir, ¿verdad?, al feligrés que debe entretenerse religiosamente para no aburrirse? De hecho, ahora que tú mencionas eso, yo recuerdo que una vez fui a una iglesia evangélica y era un teatro literal. O sea, era todo un espectáculo, las se tiran al suelo, albullonadas, así todo así como desniveladito. Allá el teatro, o sea, la función, el pastor era el show central y la música, o sea, todo oscuro. Un show de entretenimiento. Totalmente. Y cuando están haciendo el acto de exorcizar, ¿verdad? De sacar el espíritu inmundo. En la guerra espiritual, que ¿cierto? le llaman. Bueno, si no te tiras al suelo, sino realmente como una especie de epiléptico, ¿verdad? Entonces realmente no estás poseído, y entonces realmente esa imagen, o sea, la supremacía de la imagen, ¿no? Porque cualquier persona que ve a alguien convulsionando es algo impactante para cualquier persona, y más si estás, digamos, inmerso en un ambiente de creencia religiosa, pues va a tener seguramente un impacto psicológico y emocional fuertemente en el espectador en ese momento. Claro. Entonces, es decir, es importante que te tires al suelo para parecer que estás poseído y para convulsionar como epiléptico. De lo contrario, entonces no vas a ser liberado de ese espíritu que te está poseyendo. Y es parte del show. Por supuesto, eso es como las corridas de toro, que si no hay un cornado ahí, si no hay muerte, no es entretenida. No fue entretenida la corrida. ¿Cómo estuvo hoy? Hubo 3, ¿cómo le llaman? Cornados. Corneados. Corneados, creo que le llaman. Y estuvo buena. Estuvo entretenida. Bueno, entonces también nos saluda Cristina Jaraba. Ella nos dice, buenas noches, en sintonía de Santa Marta. No me estoy entreteniendo, estoy creciendo. Bueno, y también me entretengo creciendo. Eso es lo bueno, ¿no? Que el entretenimiento, que el esparcimiento sea positivo, que entregue herramientas de superación, de comprensión, de análisis, de aprendizaje. Carlos Centeno desde Costa Rica nos envía un saludo, está conectado. Gracias, Carlos. También Joselito del Rosario, que está en República Dominicana, un oyente fiel a RCPC. Saludamos también a Javier Ortega, Javi, que está conectado, viendo el programa en vivo y en directo. También nos saluda, amigos oyentes, está conectado Juan Carlos García desde la ciudad de Medellín, Zulma Martínez desde Paraguay. Desde Paraguay, este país tan hermoso de nuestra querida América Latina, los guaraní. La herencia latinoamericana es brava. Amparo Ramírez, María del Pilar González, también saludamos a Eugenia López, a Antotski Matute, Antotski o Antosik Matute, gracias amigos, gracias a ti por escribir y por estar ahí. Bueno, vámonos para la sección de la cultura. Zona cultural. En esta zona y bajo este fondo musical les recomendaremos libros, frases, para que ustedes escudriñen allí y hagan crecer su conciencia, su pensamiento, su criterio. En Planeta Conciencia, un libro. Bueno, a propósito del tema de conversación hoy, les vengo a recomendar un libro que es de verdad muy bueno. Se llama Divertirse hasta morir. Es así, divertirse hasta morir.
Entonces ya vemos que el título es bastante sugerente. Uy. Oh. Bueno, habla por sí solo. Ya hemos comentado eso al respecto. Y del escritor Neil Postman, escritor estadounidense. Bueno, este libro, publicado en 1985, se cuestiona realidades como de qué nos reímos y por qué hemos dejado de pensar. Lo que hablamos hace un momento, el objetivo principal del entretenimiento, evitar que pienses y hacerte perder el tiempo. Bueno, y dirige sus respuestas a la televisión y a su modo entretenido de presentar, que ha transformado drásticamente la política, la educación, el periodismo, la ciencia y hasta la religión. Así que, bueno, este libro está recomendadísimo, muy, muy puntual con el tema que estamos tratando. Y miren, divertirse hasta morir. Así que lo disfruten. Divertirse hasta morir. Bien, y en Planeta Conciencia una frase. Una frase: el entretenimiento y el aprendizaje no se oponen. El entretenimiento puede ser el modo más efectivo de aprender. Esto lo dijo Herbert Marcuse. En lo lúdico. Bien, eres los libros que lees, las películas que ves, la música que escuchas, las personas que frecuentas y las conversaciones que tienes. Así que escoge sabiamente con quién alimentas tu mente. Bien, así hemos llegado al final de Planeta Conciencia en este programa de entretenimiento del bueno. Del bueno, así es. Y los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes. Los lunes. No es Descubriendo. Los lunes a las 7:30 es Planeta Conciencia, la revista radial. Yo me cuelo aquí. Si no está Salín, no está Juan Manuel, aquí está Trinidad y está Carlos Pinos. Este es Planeta Conciencia. Les invito a que mañana estén con nosotros en el noticiero de 8 a 9 de la mañana, hora de Colombia, Visión Noticiosa. Estamos transmitiendo en Facebook el clip de la reflexión del día en Facebook Live, para que la gente que está ahí en Facebook escuche la reflexión del día. Sí, está muy buena. Está muy buena. Y los miércoles a las 10 de la mañana escucharán este programa en diferido aquí en rcpc.co. Carlos, gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a nuestros oyentes, gracias por las opiniones, de verdad, muy, muy puntuales de ellos. Y bueno, espero que el mensaje les haya servido, le hayas entretenido de forma correcta. Y lo importante, como siempre les digo, atreverse a pensar de forma crítica, cuestionarse lo que les ha enseñado. Y lo más importante, no tener miedo, atreverse a pensar. Así que un saludo, un abrazo a todos y nos vemos en una próxima, nos escuchamos y nos vemos en una próxima. Nos escuchamos. Estamos por radio y por televisión. Así es. Gracias, Trinidad. Bueno, muchísimas gracias a Neil, a Carlos, a todos nuestros oyentes, espectaculares sus aportes, de veras que nosotros también crecemos aquí con todo el aporte que hacen los oyentes. Y bueno, el tema de hoy me gustó muchísimo, me gustó mucho compartir con ustedes este tema. Muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo. Y bueno, espero que les haya servido pues esta investigación que hicimos para ustedes y del concepto del entretenimiento, que no todo es tan malo, solo no perdamos el equilibrio de las cosas, siempre mantener un equilibrio, una armonía en nuestras vidas, disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor, disfrutar de la naturaleza, salirnos un poco de la rutina, no está mal, solo debemos hacerlo para crecer y para trascender en nuestra vida aquí por este plano. Que ningún entretenimiento sirva para que usted se olvide de lo que es, de lo que en esencia es, de dónde viene y para dónde va. Que no pierda por el entretenimiento la oportunidad de vivir con las personas y compartir con las personas que más ama. Que no lo mantenga distraído la tecnología, el celular, el Netflix y todo esto. Y con todo este entretenimiento su pensamiento se endurezca, se materialice y sea poco reflexivo. Es decir, se convierta en un payaso del sistema. No permita que eso suceda. Sea una persona inteligente, aprenda mientras se distrae y comparta con los demás mientras hace lo mismo. Regresamos el próximo lunes a las 7:30 de la noche aquí. Saludamos a Pico Memo, que está en Costa Rica. Me sorprende gratamente cómo ha venido creciendo la audiencia en Costa Rica. Muchas personas que escuchan la radio, que escuchan los programas desde Costa Rica. Un fuerte abrazo para ese hermoso país, porque lo es. Y no estoy diciéndolo para agradar a los costarricenses. Costa Rica es uno de los países más hermosos de América Latina.
tiene unos paisajes que ustedes dedíquense a verlo, se da cuenta que es un país muy bonito. Tenemos que visitar. Tenemos que visitar. Mave Fit, gracias, buen programa. Mave Fit dice, saludos desde Popayán. Un fuerte abrazo para Mave Fit. Los dejamos, gracias por estar con nosotros. Regresamos entonces el próximo lunes. Estaremos en diferido el próximo miércoles 10 de la mañana, aquí en Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Hasta luego.